Se le está escapando la oportunidad. Aquí está. La historia llega con aroma de revancha y humillación que pide ajuste de cuentas. En 1976, tras la sorpresiva derrota en la primera pelea, la figura de José Pipino Cuevas quedó marcada por la incertidumbre. Un joven mexicano capaz de desarmar a un campeón experimentado. Espada, con años de forjar su técnica, era entonces un ejemplo de escuela caribeña, cintura, timing y un contragolpe que frustraba a rivales de distinta escuela. La revancha en Puerto Rico no era un simple regreso al ring. Era la prueba de si aquella primera sorpresa había sido un accidente o el inicio de una narrativa nueva. En la isla se respiraba confianza en el hijo pródigo local. En México se cocinaba la rabia de quien desea borrón y cuenta nueva con sudor y puños. El odio deportivo y la necesidad de reivindicación transformaron la pelea en una cita peligrosa para ambos. En las semanas previas, las crónicas hablaban de ajustes. Cuevas había trabajado la potencia, la colocación y la cadencia de sus series. Espada afinó desplazamientos y respuestas. Pero la sensación general no era técnica, era moral. El boricua quería usar su casa, sus jueces y su público como escudo. El mexicano venía con la humillación clavada y la determinación de quien sabe que su carrera puede cambiarse con un solo acto. El ring se preparaba como un tablero donde se saldarían cuentas, y nadie esperaba piedad. Ambos entendían que la revancha pediría entrega absoluta. Si te gustan las noches donde la venganza y el orgullo se miden a puño limpio, apóyanos suscribiéndote a Boxeo de Oro. Deja tu like si te gusta este tipo de historias y comenta al inicio. ¿Crees que la revancha cambia siempre el guión o que la historia muchas veces se repite? Cuéntanos, te leemos en los comentarios. La campana inicial no tuvo tregua ni estrategias disimuladas. Cuevas salió con la furia de quien no vino a discutir, sino a imponer. Acortó distancias con pasos decididos, pegó con volados al cuerpo y al rostro, y no permitió que Espada respirara cómodo. El puertorriqueño, consciente del poder del mexicano, intentó sujetar el tempo con la técnica que le dio el título: movimientos laterales, esquivas y reacciones rápidas. Pero en la casa del rival la guerra se volvió distinta. Pipino quería la pelea frontal y la quería ya. Los primeros minutos fueron un manifiesto. El joven hidalguense castigaba con ráfagas. El boricua buscaba el castigo selectivo. El público local celebraba cada intento del suyo, pero la sensación ya se abría a otra narrativa, no la que esperaban los que apostaron por la lógica de casa. Cuevas no fue a medir, fue a transformar la historia. Su metralla de golpes, series de ganchos al cuerpo y volados al rostro, dejó claro un propósito: hacer de Espada un rival con respiración comprometida lo antes posible. No hubo muletas tácticas ni señas timoratas. El mexicano aprovechó la delantera, y su confianza fue creando una atmósfera aplastante. La estrategia del caribeño, basada en la paciencia, se vio obligada a alterar su tempo. En lugar de poder esperar a que el mexicano se cansara, Espada tuvo que responder, arriesgando el plan original. Así transcurrieron los primeros compases: más fuego que cálculo, más agresión que contención. La vieja máxima del deporte de los puños dice que la furia sin control se paga cara. La maestría indica que la paciencia vence al ímpetu mal medido. Sin embargo, aquella noche la furia de Cuevas vino acompañada de acompañamiento técnico. No eran golpes sueltos, sino cadenas calculadas. Volados al cuerpo que doblaban cintura, uppercuts en corto que levantaban la barbilla de Espada, rectos que hacían tambalear. Cada serie fue una lección de cómo usar el volumen de golpes para vaciar la resistencia del hombre que otrora parecía intocable. En el segundo asalto, la piel de Espada mostró el primer mapa del castigo: marcas en la cara, respiración más rápida, una leve pérdida de ritmo. Cuevas no se limitó a golpear, gestionó la pelea con intuición, combinando potencia y precisión. Su trabajo al torso tenía una intención clara: minar.
Si el boricua no podía responder con pasos laterales ni con recursos de cintura en la medida necesaria, la noche se iría por el precipicio. Y de hecho, la estrategia empezó a surtir efecto, porque Espada se fue quedando sin opciones de espaciar la pelea. La atmósfera cambió. Lo que era domingo de boxeo y lealtades, se volvió expectación tensa. En las gradas mexicanas la fe crecía, pero en las filas locales la inquietud asomaba. Espada lo supo y se obligó a buscar soluciones de urgencia. Abrir el juego, soltar más manos, aceptar el intercambio. Una decisión que, tomada desde el orgullo y la necesidad, tendría consecuencias. Queremos estar en el sitio de Pino, se lo quita de encima. Está prácticamente sorprendido, tratando de dar la puntilla a Ángel Espada para no dejar que le llegue Pipino. Sin embargo, Pipino se suelta y ahí lo zurda ahí en señal de mantener alejado al campeón mundial. La marea siguió subiendo. En el tercer y cuarto asalto, las combinaciones de Cuevas sumaron intensidad. No se trató solo de pegar más fuerte. Pipino comenzó a pegar con sentido. Los golpes al hígado se alternaban con rectos al rostro y volados ascendentes que cerraban la guardia de Espada. La idea era simple y brutal. Si la defensa del local ya no era tan dinámica, la presión constante la desgastaría hasta el fallo. La respuesta del boricua llegó en ráfagas. Algunos cruzados incisivos y contragolpes que, por instantes, parecían poner en duda la voracidad mexicana. Sin embargo, la condición física y la potencia del hidalguense, trabajadas para la revancha, hicieron que Espada pagara caro cada respuesta. Distrito Federal, una ciudad que ha dado frenero con recto de derecha cuando trataba de salirse. ¿Verdad que eso es mortal para el puertorriqueño que se vaya con... Ahí no lo va a dejar salir y ahí lo tiene. El gancho abajo, allá ahí con la derecha en el uppercut. Pero el gancho de derecha y un cruzado cortito de izquierda. Rápidamente. Ahí va nuevamente Pipino a la tercer hombre dentro de las hojas y lo separa. Va nuevamente, ahora sí, Espada, que está desbordado en esta contienda. A partir del cuarto, la tónica quedó plasmada. La iniciativa la llevaba Cuevas y el castigo se acumulaba en el cuerpo y la quijada del retador. El estadio vivía una guerra de nervios. Cuando el mexicano tomaba la delantera, los gritos de su esquina llenaban el aire. Cuando Espada lograba una réplica, la fanaticada boricua respondía como si la pelea volviera a su relato. Pero el relato de Pipino era constante, y paso a paso, la pelea iba mermando la autoridad del campeón. El punto clave de la media hora se percibió como una secuencia sembrada. En uno de esos intercambios, Cuevas encadenó 11 impactos, como quien cincela una estatua, buscando la grieta definitiva. Aquella serie hizo tambalear la estructura de Espada y encendió la sospecha de que, si duraba la noche, la victoria del mexicano sería inevitable. La respiración del boricua ya no era la misma. Sus piernas pedían pausa. La guardia se cerraba pero con menos convicción, y las respuestas técnicas se volvieron cada vez más predecibles. La valentía que siempre mostró Espada no faltó. Aquello fue una demostración de coraje. Pero el coraje por sí solo no compensa el desgaste ni la potencia de quien ha decidido romper la historia. Forzar un poco el combate, sin embargo, la contienda en este round, la derecha de Sami Zayn. La fractura del combate llegó en la recta media. Uno de esos volados martilló la mandíbula de Espada, y la sangre surcó la comisura de sus labios. Aquel detalle no era ornamental, era una señal funcional. El rival empezaba a perder herramientas de defensa que antes eran su sello. Pipino ajustó el enfoque, más cuerpo, más arriba, más contundencia. El suelo empezó a acercarse como una sombra en varios intercambios. Espada, herido, intentó sostenerse con instinto y corazón, pero aquel corazón no bastó para frenar la maquinaria hidalguense. La segunda mitad del combate transcurrió como un martilleo plano. Espada resistía, buscaba una luz que no llegaba. Pipino, con la soltura de quien controla el momento, no regalaba esa luz. Son países del Caribe que han dado mucho para esto que los anteriores rounds. Trata de llegar rápidamente, lo hace caminando. Ahí está con la zurda por delante, trata de mantener. Hay ventaja en cuanto alcance.
Ahí está Pipino con la derecha, vuelve tomando el gancho bajo Pipino. Y la verdad es que Ángel tiene que salirse de ahí, vuelve nuevamente al campeón mundial. Este round, suena la campana finalizando. El público se encontró ante una secuencia extraña. La casa, que se esperaba dominara con su historia y su técnica, veía cómo la humillación inicial se convertía en un drama repetido. Espada, el bravo, no se hundía. Intentaba responder, soltaba combinaciones y puso el orgullo por delante. Pero la capacidad de Cuevas para colocar el golpe decisivo crecía con cada embestida, y la defensa del boricua empezaba a fracturarse en lugares que antes parecían impenetrables. En los asaltos finales, la lluvia de golpes ya no era solo acumulativa, era demoledora. Cuevas, leyendo el desgaste, decidió acelerar el paso y convertir la fatiga en daño real. Sus combinaciones encontraron el mentón con una cadencia que rompía el equilibrio. Fue en ese momento cuando apareció la lesión que selló la historia. Una fractura dolorosa en la mandíbula de Espada que hizo que su poder de respuesta se extinguiera. No fue un golpe aislado, sino la suma de velocidad, colocación y persistencia. En mucho mayor cantidad, el boricua ni se mueve, absolutamente nada hace. El campeón parece hacer caso omiso, no pone ninguna atención al golpeo que conecta. El boxeador de con más furia hacia adelante y golpea tremendamente. Tras el impacto, la escena fue clara. Espada cayó. Fue un golpe que, más que tirar, dejó sin aire y sin forma de recomponerse. Se levantó, sí, porque la dignidad del boxeador pesa mucho, pero su boca sangraba, su mandíbula temblaba, y la decisión de su esquina fue casi telegráfica: no continuar. La razón no era simbólica, sino médica. Un hombre herido y con la mandíbula comprometida no puede ofrecer combate en condiciones mínimas. Cuando el árbitro decretó la detención, la explosión sonora fue instantánea. Un sector gritó de júbilo. Otro aplaudió la valentía del caído. Cuevas alzó los brazos no en escarnio, sino en alivio contenido, la reivindicación que vino a Sarajevo y regresó con permiso de la historia. Fue una venganza que no buscó humillar sino ajustar cuentas. Pipino recuperó el pulso de su carrera con la contundencia de quien entrena y ejecuta al más alto nivel. La lectura posterior no es simple. Por un lado, queda la demostración de que la revancha puede resetear la historia. Por otro, permanece la pregunta sobre el margen que la localía da o quita. Quizá lo más evidente es que el boxeo se decide en detalles. Una mandíbula rota, un paso que no llega, un uppercut que corta la línea de la defensa. Y esas piezas, ensambladas por la constancia de Cuevas, construyeron la noche. Ahora dinos, ¿fue la derrota de Espada la consecuencia de malas decisiones tácticas o simplemente el resultado inevitable del poder de Cuevas aquella noche? ¿Qué cambio hubieras hecho si hubieras sido el entrenador del boricua antes de la revancha? Déjalo en los comentarios. Regálanos un like si te erizó el relato y suscríbete a Boxeo de Oro para seguir las noches que forjaron carreras.